Esta voz que acaban de escuchar es la voz del músico bilbaíno Kepa Junquera. No es exactamente la voz de Kepa Junquera, pero en cierta manera sí lo es. Begoña Marañón, directora de Alcadena Ser en Euskadi. Muy buenas noches, Gabón. Muy buenas noches, Gabón, Aimar. Y Olaya Novoa, responsable de voz de Prisa Media. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Ahora vamos a explicar esto, de si no es la voz, que es esto que hemos escuchado, pero os pido primer titular. ¿Es la voz de Kepa Junquera o no lo es, Begoña? Ay, qué difícil. Bueno, yo diría que sí, que es casi su voz, porque, bueno, realmente está generada a partir de su voz natural, es decir, de esa voz de tantos minutos y horas que teníamos en todos los medios de comunicación del País Vasco, de Euskadi, de Kepa Junquera, de tantas entrevistas, así que partimos de una voz natural, real, la suya, y sobre todo, suena a él. Todo el mundo que escucha el podcast, que le escucha a él, dice, es Kepa. Es su timbre. Pero fíjate, Aimar, quien yo creo que mejor respondería y ha respondido a esta pregunta es el propio Kepa, que ya nos dijo, no es mi voz, pero sí mis pensamientos. Olaya, ¿tú consideras que esa es la voz de Kepa Junquera? Yo pienso que es un préstamo que nos ha hecho, ¿no? Y debemos darle las gracias. Y que todo depende de cómo la utilices. Kepa tiene su propia voz también actual. Yo creo que uno a lo largo de su vida tiene muchas voces. Nos ha prestado esta, que era la voz de su pasado. Él tiene la voz de su presente. Y bueno, sirve para determinadas cosas, ¿no? Habrá oyentes que estén alucinando y vamos a explicar lo que está pasando aquí. El músico Kepa Junquera perdió el habla en 2018 al sufrir un ictus y ahora Radio Bilbao acaba de lanzar Las Voces de Kepa Junquera, que es un podcast totalmente pionero porque devuelve la voz a través de la inteligencia artificial a Kepa Junquera. Le devuelve su voz, pone voz a través de la IA a los pensamientos de Kepa Junquera y el resultado es espectacular. Estaba paseando tranquilamente por Gante, fijándome en todo, aprendiendo de un entorno bellísimo. Era mediodía, el mismo día del concierto. Quedaban pocas horas para empezar a tocar y nada, fue muy sencillo. Me caí y hasta hoy. Así cuenta Kepa Junquera el ictus que sufrió en mitad de una gira en Bélgica. Lo cuenta con una voz clonada por IA. Olaya, ¿qué es una voz clonada? Bueno, pues una voz clonada es una voz generada con inteligencia artificial a partir de archivos reales de esa persona. Nosotros lo que hicimos fue, como mencionaba antes Begoña, recopilar todas las entrevistas que teníamos. También solicitamos más porque cuanto más material tengas, más fidedigna es esa voz y sobre todo más expresiva es, porque la voz es mucho más que timbre, que tono, es también prosodia y con todo ello alimentar un modelo de inteligencia artificial que nos dio como resultado pues esta voz de Kepa, ¿no? Y con ella hemos conseguido hacer Las Voces de Kepa Junquera, que es un documental sonoro de 4 episodios que presenta y dirige Begoña Marañón junto a Jon Egaña. Begoña, ¿cómo presentarías tú Las Voces de Kepa Junquera? Las voces de Kepa Junquera es completar el retrato de su vida, de los últimos años de su vida. Digamos que su vida se paró de alguna manera en 2018. A partir de aquel entonces la vida de Kepa cambió y mucho. Y con su voz, con sus pensamientos, con su cerebro, con su genialidad y con las voces de todos los que le rodean y los que le han rodeado, le apoyan y le quieren durante estos años, hemos completado qué ha pasado en esa vida. Olaya, ¿cómo escuchamos los pensamientos de Kepa Junquera? ¿Cuál es el proceso? Bueno, el primer proceso es clonar la voz. Y para ello, como te decía, obtuvimos todos los archivos que pudimos, los limpiamos porque en su mayoría eran entrevistas, entonces no estaba solo la voz de Kepa. Eliminamos todo aquello que eran otras voces y luego tomamos la decisión de entrenar el modelo. Utilizamos un servicio comercial, nosotros no tenemos los modelos, eso es tecnología que un medio de comunicación a día de hoy ni dispone ni dispondrá, porque hay gente que se dedica solo a eso. Pero la clave con la inteligencia artificial está en lo que tú le das para entrenar. ¿Por qué? Porque a día de hoy todos estos modelos complejos de redes neuronales son como una caja negra. Tú le ingestas datos, en este caso los datos son audios,
y el modelo entrena y te da un resultado, pero tú no sabes realmente por qué ha entrenado de esa manera. No lo sabemos nosotros ni lo sabe nadie. Esto ocurre con todos los grandes modelos, con el ChatGPT, que a la gente le sonará más, con Gemini, con cualquiera, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es seleccionar muy bien qué es lo que le das para entrenar. Y aquí en el caso de Kepa, pues tuvimos algunas dudas porque Kepa, al cual yo no conocía previamente, pero sí que había escuchado todas estas horas de audio que además había preparado nuestros compañeros del País Vasco. Iñaki hizo ahí un trabajo fundamental. Teníamos entrevistas de un largo recorrido, había de 2007, y la voz va cambiando. Y también uno no habla igual en una entrevista, a lo mejor, que como habla personalmente. Y también depende del tipo de entrevista. Había algunas que estaban grabadas con mejor sonido, otras que eran por la calle. Entonces teníamos que decir qué archivos ingestábamos. Y además de eso, Kepa hablaba de una manera bastante peculiar. ¿En qué sentido? Pues arrastraba vocales, tiene varias muletillas, varias coletillas, tartamudeaba en ocasiones. Y entonces tuvimos que tomar una decisión de queremos dejar todo eso, porque si nosotros dejamos las muletillas, el modelo va a aprender de ahí. Y si las eliminamos, pues nos quedará una voz más limpia, pero quizás no sea Kepa. Menos Kepa, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, pues esa fue una de las decisiones que con prueba y error fuimos tomando y decidimos pues dejar las muletillas, dejar más material, aun a riesgo de que así nos salgan expresiones, porque la IA es generativa, que no estaban en el texto, porque luego tú clonas la voz y luego en realidad es una cajita donde tú metes el texto, le das a un botón y genera. Pero tú le metes un texto y a lo mejor nos añade una muletilla, un no, por ejemplo, que lo dice bastante. Esto dice así, no, tú no has escrito ese no en el texto, pero el modelo ha considerado que era propio meterlo y realmente le da mucha veracidad y mucho realismo. Y además el mismo texto, la IA generativa no lo hace dos veces igual. Entonces descubrimos que como los datos con que habíamos entrenado eran distintos, que esto que te comentaba, había entrevistas con un tipo de voz. Nosotros tenemos por lo menos dos voces de Kepa que sepamos. La voz redonda, que le llamo yo, que es una voz como más optimista y más redonda, más suena así como... Y una voz, la voz más tímida. Entonces, depende de dónde le demos, nos responde con un tono a otro. Y nosotros hemos jugado con esto, por supuesto, para que se adecue un poco al contenido, ¿no? Depende de lo que esté diciendo, pues usamos una u otra. Pero bueno, realmente ahí los caminos de la IA son inescrutables. Quiero hacerte muchas preguntas acerca de los nuevos escenarios a los que nos lleva esto, pero antes, Begoña, cuéntame cómo nace este proyecto, Las Voces de Kepa Junquera. Pues mira, precisamente nace de la mano de Olaya Novoa y de Ana Ormaechea, la directora ahora de Producto Digital de Prisa Media, y Olaya Novoa, que está hoy con nosotros. Vinieron el año pasado, allá por el mes de octubre, a darnos un curso sobre Verificaudio, esa otra gran herramienta pionera en la verificación de audios y detección de audios falsos. Y estábamos en ese curso y además de mostrarnos Verificaudio, nos mostraron esa otra herramienta que es capaz de clonar voces, de alguna manera alertando, ¿no? Diciendo, oye, cuidado, que hay herramientas que ya clonan las voces muy fácilmente y tenemos que estar alertas en los medios de comunicación. Y nos pusieron muchos ejemplos. Y a mí me sorprendió aquello muchísimo. Y además hicimos un ejemplo, hicimos una muestra, una demo con un compañero nuestro de Radio Bilbao, Josu Ortega, clonamos su voz para al día siguiente, en un evento que teníamos, que tú conoces, Aimar, el Branding Day, bueno, pues él iba a aparecer en el escenario con la boca cerrada, pero iba a sonar su voz. Y eso era muy impactante porque prácticamente sonaba a él. Bueno, pues como Kepa, sonaba a Josu. Así que en aquel momento, no sé, se me conectó al cerebro y pensé, Kepa, esto nos puede servir para Kepa. Porque claro, hay una condición fundamental y es tener voz original. Claro. Aunque le podría servir tener a muchas voz personas. Grabada, horas grabadas eso es, de Kepa Junquera, eso es. Claro. O de cualquier otra persona, porque no solamente esto aplicaría a un artista como a Kepa, sino a personas que puedan tener grabaciones. Esto es muy importante. Así que hicimos el primer proyecto. Bueno, Kepa es un lanzado. Cualquier cosa que le plantees te dice sí, eso te iba a decir, gusta. ¿Cómo fue esa conversación? O sea, cuando tú le dijiste a Kepa Junquera que ha sufrido un ictus, ha perdido el habla, y tú le dijiste, Kepa, hemos encontrado una manera de devolver la voz a tus pensamientos, tu voz. Él flipó, entiendo. Sí, claro, sí. Bueno, ayer lo contaba, ¿no? Todas
mis conversaciones al principio eran por WhatsApp, bueno, básicamente siempre, el 90% también. Ahora me acaba de mandar un montaje preciosísimo y yo le dije, hola Kepa, ¿cómo estás? Mira, te quiero proponer algo, quizá un poco fuerte, pero también bonito. ¿Te mando un audio o te lo cuento? Y enseguida me responde, dime, ¿qué estás pensando? Son cortos siempre sus textos. Le digo, pues mira, he descubierto una herramienta de inteligencia artificial que podría clonar tu voz, siempre con mucho respeto, siempre con unos criterios, por supuesto, éticos, algo bonito. Vale, me parece muy bien. ¿Te gusta? Le digo, ¿te gusta? Sí, cuenta conmigo. Gracias por pensar en mí. Y entonces ya le dije, bueno, pues mira, ya te conecto con Jon Egaña, que es el que va a hacer la entrevista. Y de allí surgió esta primera entrevista de 10 minutos, la de No es mi voz, pero sí mis pensamientos, que la verdad nos impactó mucho a todos. Y después, como siempre todo nos parece poco, Aimar, dijimos, hay que seguir por aquí. Si hemos podido charlar con Kepa durante 10 minutos, ahora podemos seguir conversando con él, preguntándole, reflexionando, sabiendo qué piensa, qué hay dentro de ese cerebro de genio, porque Kepa es un genio. Y así nos planteamos abordar el podcast. Hay una pregunta, es la pregunta de las preguntas, que es ¿qué sintió él, Kepa Junquera, al escucharse de nuevo por primera vez? Te lo iba a plantear, pero es que realmente podemos escuchar a Kepa Junquera explicando lo que sintió Kepa Junquera cuando volvió a escuchar la voz de Kepa Junquera con sus pensamientos. Imagínate ver las caras de mis personas más cercanas escuchándome de nuevo. Algunas incluso por primera vez, como Norelis, mi cuidadora. Así ocurre muchas veces y, si te soy sincero, así pasa también con la música. Un lenguaje que tiene que ver mucho con los ojos de cada uno. Son cosas que se sienten, es difícil explicarlo. Fue un gran reto con un resultado inesperado. Qué momento ese, ¿no, Begoña? Sí, ese momento, estábamos en el Hotel Carlton, habíamos sacado el programa de la radio en directo, el Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, con Azul Tejerina, con Jon Egaña, vino Kepa Junquera, estaba servidora y entonces, y bueno, los oyentes, amigos, familiares, y entonces pusimos esos 10 minutos de entrevista. Y fue muy emocionante y algunas lágrimas se vieron por allí porque es que suena a él, quienes le conocemos, quienes le hemos escuchado, suena a Kepa, es Kepa, no es que algo se parezca, no, es que suena a él. Entonces fue impactante y sorprendente por el resultado, pero todavía yo creo que hemos avanzado mucho más en mejorar ese resultado de su voz después de tantas horas de entrenamiento y de tanto trabajo gracias a Olaya y a Iñaki también, por supuesto, a Iñaki Mardones. Y gracias a eso podemos escuchar, por ejemplo, en su voz cómo vivió él el ictus, los momentos de después del ictus, por ejemplo, cuando por fin despierta. Y llegó el día. Kepa abrió los ojos de nuevo. Igual 25 días o así. Estuvo en coma y llegó un momento que ya pues se despertó y pues abrió los ojos y solamente podía mover los ojos. Y bueno, pues la comunicación era difícil. Pues igual le decíamos, si sabes quiénes somos, cierra los ojos y pues así haciendo preguntas y solamente se comunicaba con el parpadeo de sus ojos. Abro los ojos y sigue la vida, así de simple, ¿no? Ese despertar es un momento imprevisible, lleno de misterios. No sabes los días que han pasado, no sabes nada. Me tocó pensar mucho y adaptarme, como si fuera un camaleón, como una culebra que muda su piel. Pues mucha pena, mucha impotencia de verle a él cómo nos cogía las manos como para poder levantarse y querer irse de ahí. Fue duro. Y ver a una persona que no era mi Aita, era como un nuevo Aita para mí, y fue duro. Pasar de eso, de hablar con los ojos, a ponerle palabras concretas a los pensamientos y a los sentimientos, eso, Olaya, es un salto tremendo. Yo creo que es brutal realmente. A mí lo que me parece Kepa es un valiente, que yo por lo poco que sé de él y lo he visto ayer, yo creo que le viene de serie. Un valiente y una fuerza de la naturaleza, que decía mi abuela de ciertas personas, ¿no? Porque es impresionante su energía y su empuje. Y yo creo que además tener la valentía de ahora escuchar, o sea, a mí eso me parece realmente muy difícil, pero también muy valioso, ¿no? Porque finalmente
los seres humanos nos comunicamos. La voz es lo primero que escuchamos desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Perder eso, y sobre todo para alguien que trabaja en la comunicación como es un músico, debe haber sido durísimo. Y se le abre aquí pues un campo, no sabemos qué querrá hacer a partir de ahora, pero desde luego un campo nuevo, ¿no? Eso te iba a decir, porque esto, en este caso concreto, lo estamos utilizando de mano de... Bueno, con Kepa Junquera a la cabeza y de mano de la SER, de Radio Bilbao, lo estamos utilizando para mostrarlo a través de un podcast. Pero esto, a corto o medio plazo, puede llegar a aplicarse para que todas las personas que no tienen voz puedan volver a tenerla. Bueno, si tienes grabaciones, audios tuyos, sí. O sea, ¿se podrá democratizar hasta el punto de que todo el mundo que ha perdido la voz y tenga grabaciones lo pueda utilizar? Son servicios comerciales y tendrás que pagarlos, pero no son muy caros. Y sí, cada vez. Yo creo que si algo ha traído la revolución de la inteligencia artificial, y sobre todo la revolución de los últimos años, que es de la inteligencia artificial generativa, es que se ha cambiado la forma en la que esto se pone al acceso del gran público. Quiero decir, yo creo que la gran revolución de ChatGPT, aparte de lo impresionante que es lo que hace, que ahora ya nos parece una cosa normal, pero realmente, si lo piensas, es bastante alucinante, es que muy rápidamente cualquiera podía entrar, la interfaz estaba al alcance de cualquiera, utilizan lenguaje natural, tú no tienes que ser un experto tecnólogo para utilizar esas herramientas. Y con las herramientas de clonación cada vez sucede más así, se convierten en servicios que cualquiera puede usar. Habrá gente que tenga más conocimiento, haga una mejor selección de audios y demás, pero cada vez además con menos cantidad de voz original se sacan muestras o voces clonadas más humanizadas. Es verdad que si tú tienes poca muestra original, esto como si dijéramos es que hay como dos modelos. El modelo base, que estos señores han entrenado con cientos de miles de millones de horas de voces, que no sabemos dónde han sacado, y que crea como una base sobre la que construyen con esas características, con esos patrones de ese audio que tú le das. ¿Qué pasa si tú le das mucho audio? Es capaz de tener una prosodia, una expresividad más completa para todas las frases. Si no tienes mucho audio, rellena, por así decirlo, por debajo, ¿no? Entonces, con fondo de armario. Con fondo de armario. Vale. Entonces, es verdad que si tienes poco audio, quizás hay expresiones o hay formas de modular la voz que no te resultan tan semejantes a la de la persona, pero antes que no tener nada. Por ejemplo, yo ayer hablaba con la logopeda de Kepa y me decía, claro, es que yo, por ejemplo, que trabajo con personas que tienen ELA y que saben que van a perder la voz muy probablemente, y que de hecho están utilizando voces de bancos, porque hay bancos de voces, esto ya existe, pero no es tu voz. Claro. Quizás podrías grabar, y además no es tal cantidad, cuanto más tengas. También nosotros tenemos el problema de que no eran grabaciones hechas ad hoc para esto, sino que íbamos rescatando, y eso lo hace más complicado. Una cosa que he pensado, por ejemplo, habría muchas entrevistas a Kepa Junquera en euskera. ¿Eso os habría servido para entrenar o solo valía lo que estaba en castellano? Normalmente tú tienes que denominarle un idioma. Vale. Pero como todo en esto es prueba y error. Quiero decir, no las teníamos, porque las que teníamos eran en castellano, pero si las hubiéramos tenido, pues las probamos, ¿no? Eso también lo permite la IA, ¿no? Son procesos iterativos. Tú pruebas, vuelves a probar, vuelves a reentrenar el modelo hasta que consigues lo que quieres. Volvemos ahora a la parte tecnológica, pero Begoña, me interesa mucho la parte emocional de este proyecto, que entiendo que ha tenido que ser un carrusel de emociones. Pues cuenta Kepa en el podcast, ¿no? La chica con la que paso muchísimas horas porque me cuida no me había oído con mi voz y de repente lo oye. O sea, ha tenido que ser emocionalmente alucinante este viaje. Efectivamente, ha sido muy, muy emocionante, Aimar, y de verdad te digo, una auténtica lección de vida, ¿eh? O sea, cuando tú ves a una persona como Kepa Junquera, con todo lo que ha hecho como músico en su vida, desde muy joven, con un Grammy latino, trabajando con grandísimos artistas a los que ha puesto a cantar en euskera, todos los que se te ocurran. Ha trabajado con Ara Malikian, con la Euskadi Orquestra, con la Orquesta de Bilbao, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido una aportación la suya extraordinaria a la música vasca, al folclore, con una fuerza, con un ingenio, con unos conciertos absolutamente extraordinarios. Cuando ves a una persona como Kepa, con todo lo que ha sido capaz de hacer, y le ves ahora,
atrapado en esa silla de ruedas, pero tan animado, con tan buen humor, Aimar, siempre con risa, siempre dispuesto a todo, siempre está soltando la carcajada, se está metiendo contigo. Pues realmente es un ejemplo para todos nosotros, sin ninguna duda. Yo pensaba, pero ¿y los demás de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos en la vida? Si Kepa es un auténtico genio, tiene un cerebro de genio absoluto atrapado en ese cuerpo. Y mira, como ejemplo, 2 frases de las muchísimas que nos ha regalado. Nunca me gustó quejarme y no lo voy a hacer ahora, nos decía Kepa. Y otra, que esta es la que más me gusta. Uno tiene que animarse a sí mismo. Entonces, cada lunes desde el mes de febrero que íbamos a su casa en el Casco Viejo, nos abría la puerta Norelis. Hola, Kepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre simpático, dispuesto, preparado, dispuesto, tan profesional. Llevábamos un paquetito de trufas, un paquetito de pinchos. Y entonces, bueno, los primeros 10 minutos eran de absoluto vacile, pero vacile de él hacia nosotros. Íbamos yo, Negaña y servidora, pues nerviosos, intranquilos, preocupados, cómo va a ser este proceso. Nos escribíamos todo por WhatsApp, pero también empezábamos a escucharle y a entenderle. Cuando estás mucho tiempo hablando con él, puedes llegar a comprenderle y a entenderle muy bien. Y si no, teníamos a Norelis, que le decíamos, Norelis, no he escuchado esto, o no he entendido esto, ¿qué ha dicho? Y él a veces lo repetía. O otras veces también le decíamos, Kepa, ¿te repito esta pregunta? Y contestaba con una fuerza y una gana, no hace falta, ya te he entendido, espera un minuto, como diciendo, espera que voy al WhatsApp, ¿no? Y él con su dedo índice, tun, iba escribiendo todas las respuestas. Una lección de vida, salíamos de allí con una impresión muy, muy grande, Aimar. Hola, ya en este caso no hay duda ética posible porque Kepa Junquera está metido de cabeza con el más ilusionado con este proyecto, ha autorizado todo, o sea que decir, no hay duda ética posible. Pero esto de la generación de voces a través de inteligencia artificial nos abre un océano de dudas éticas posibles. Yo esto lo he pensado mucho. Imagínate que mañana alguien con un modelo como este recrea la voz de Francino diciendo, oigan ustedes, no sé qué banco está a punto de quebrar, saquen su dinero de no sé qué banco. Y eso empieza a moverse por todos los grupos de WhatsApp. Y, joder, se puede parecer muchísimo a la voz de Francino y eso tiene unos riesgos enormes. Sí, bueno, esto ya está sucediendo. No con Francino, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, nosotros con la herramienta que desarrollamos en los últimos años, Verificaudio, para detectar voces sintéticas, sí que hemos tenido casos, muchos más en Latinoamérica, donde parece que esto, quizá por la cercanía con Estados Unidos, que es donde normalmente se originan este tipo de tecnologías y se comercializan antes, hemos tenido pues de periodistas como Jorge Ramos, Diana Calderón, y lo usaban para promocionar scams financieros, o sea, eran falsas compañías financieras que decía, donde veías a Diana Calderón, es una periodista reputadísima, diciendo que bueno, pues que era un buen negocio, etcétera. Que la gente meta su dinero ahí. Efectivamente. ¿No? Pero bueno, digo Diana Calderón porque es los que me vienen, pero hemos visto varios casos de este tipo ya, ¿no? Y bueno, luego además circulan bien por redes sociales, mucho por WhatsApp, mensajería, es decir, le llega a la gente que si le llega de una persona cercana, pues a lo mejor eso le da también un vínculo, o sea, un peso extra, ¿no? De credibilidad, me lo manda menganito, fíjate. Entonces, esto está pasando ya y yo creo que lo vamos a ver más. Vamos a tener las herramientas al alcance de todo el mundo preparadas para poder detectar lo que sí es cierto y lo que no. Es complicado, porque nosotros que llevamos trabajando en Verificaudio no tenemos un 100% de aciertos. Es muy difícil, sobre todo porque las tecnologías avanzan y surgen nuevas tecnologías. Y tú has entrenado un modelo para detectar con lo que hay en el mercado en ese momento y en 3 meses o en 6 meses, porque aquí los plazos son cortísimos, han surgido nuevos clonadores, por ejemplo, o en el caso del vídeo, pues lo vamos a ver también. Sí. Realmente es una pasada lo que se está haciendo ya. Hay movimientos también, yo creo que esto se va a tener que regular de alguna manera y se va a tener que crear algún estándar y sobre todo alguna forma obligar de alguna manera de avisar, ¿no? O de que si tú haces algo en una de estas herramientas, pues por defecto traiga lo que llamamos una marca
marca de agua o algún tipo de distintivo que no se pueda ocultar. Porque claro, la voz es complicado. Yo creo que bueno, es un mundo que se abre entre nosotros. La IA es maravillosa para muchas cosas y preocupante para otras, ¿no? Y yo creo que más que la IA, en este momento, que la IA es solo una herramienta, los que somos preocupantes somos los humanos y el uso que hacemos de ella. No sé si en el futuro tendremos una superinteligencia y entonces estamos ya todos muertos, pero en este momento el problema no es la IA, el problema es el uso que cada uno haga de ella y para el bien o el mal. Porque se puede usar para el mal, pero se puede usar, por ejemplo, para proyectos como Las Voces de Kepa Junquera, este podcast de Radio Bilbao. Hay un momento, Begoña, en el podcast en el que la hermana de Kepa Junquera dice que ya se dio cuenta de que su hermano tenía un don especial con la música cuando de chiquis, pequeños, estaban tocando el acordeón y al final Kepa se salía siempre de la partitura y empezaba a crear cosas que no estaban en la partitura y que su ama le decía, Kepa, la partitura. Y yo he pensado que, joder, al final esto que habéis hecho en Radio Bilbao también es salirse un poco de la partitura, ¿no? O sea, nosotros que estamos cada día haciendo programación diaria, 24 horas de programación diaria de radio, también es salirse de la partitura y decir, vamos a explorar, vamos a hacer el bien con las herramientas que tenemos en nuestra mano. Sí, absolutamente, lo hemos pasado muy bien. La verdad es que en ese sentido también tenemos un poco ese ADN de Kepa, ¿no? De decir, venga, vamos a arriesgar. Yo creo que es lo bonito también y la tecnología nos ha permitido esto, pero bueno, al final lo que importa son las ideas, ¿no? Quiero decir, la tecnología está al servicio de las ideas, pero lo que importa verdaderamente es tener esta idea, imaginar que todo esto podía ser posible. Él se salía de la partitura, le gustaba mucho, le sigue gustando mucho salirse de la partitura y a nosotros un poco también. Y tenemos miles de horas tuyas grabadas. Aimar, Bretos. Begoña. Podríamos hacer una programación completa en Radio San Sebastián. No, déjate. Hola, ya, yo podría llegar a perder mi trabajo con una inteligencia artificial que hablara con las horas mías que ya tiene grabadas la cadena SER. O sea, ¿me vais a echar? Yo pienso que no. Yo de verdad creo que no. Por lo menos mientras la IA, como te diga, siga siendo una herramienta. Claro. Porque nosotros, tú no eres una voz, eres mucho más que una voz. Es lo que me preguntabas antes de Kepa. ¿Esta es la voz de Kepa? Bueno, pues en parte es, pero Kepa está aquí. Y la radio en especial es conexión. Y eso las máquinas todavía... No quiero aventurarme, pero todavía no lo consigo. Digo, porque mucha gente ya enganchándose a las máquinas para conectar también. Las Voces de Kepa Junquera es un podcast de Jon Egaña y Begoña Marañón, un podcast de la SER en Euskadi de Radio Bilbao. Escúchenlo y disfrútenlo. Begoña Marañón, Olaya Novoa, muchísimas gracias a las dos. Buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Aimar. Gabón. Gabón.